introducción. Ya, hemos vuelto. ¿Cuáles son los temas de la semana, Diana? ¿Qué pasó esta semana, Señor Jesucristo? Tenemos varios temas. Y uno de los temas, sucedió en verdad la semana pasada, del 2 al 5 de junio, estuvieron reunidos en La Serena la Asociación Nacional de Alcaldes y Alcaldesas, del cual esta asociación son partícipes alrededor más o menos 200 municipios del país, en una de las asociaciones más grandes, y luego de este encuentro que tuvieron, tuvimos el comunicado oficial. Que acá lo tengo yo estoy proyectando. Claro, ahí en su comunicado oficial vienen varios ejes que los alcaldes llegaron a acuerdo en cuanto a desafíos presupuestarios, en cuanto a seguridad pública y también autonomía financiera. En este tema exigieron los alcaldes al gobierno que no se toque el fondo. Alcaldes y alcaldesas. Sí, alcaldes y alcaldesas exigieron al gobierno en cuanto a este tema que ya hemos hablado en nuestros programas anteriores del Plan Quirós, que contempla un ítem en el cual habría una rebaja de contribuciones para mayores de 65 años. Esta exención, la palabra esto es como exención de pago de contribuciones. Como el Javier Olivares, que no podía decir el otro día una palabra. Bueno, esta exención de pago de contribuciones afectaría enormemente. El chachazo lo dejó mal. A los municipios que dependen del Fondo Común Municipal. Entonces, esto generó una alerta súper grande en los municipios, quienes dijeron que rechazaban, pero categóricamente esta reforma, porque los dejaría sin fondos para ellos realizar su labor. Y uno de los puntos que más destacaron los alcaldes fue en cuanto a mantener los recursos para la salud primaria y para la educación, en cuanto a que hay muchos municipios que aún están a cargo de la educación. Recordemos que se está haciendo el traspaso a los servicios locales de educación, y por lo menos acá en la región, el SLEP Cachapoal recién el segundo semestre de este año comenzaría a funcionar. Entonces, aún los municipios requieren los recursos para mantener los colegios, las escuelas, y además para generar un traspaso ordenado y entregar en buenas condiciones los establecimientos a esta nueva administración. Así que estuvo bien movido ahí el encuentro. También recibieron al presidente Pero te dices, pide respeto para que lo respeten. Señor Kass, respeto para que lo respeten. Claro, pidiendo respeto ahí porque hubieron unos gritos desde la tribuna. ¿Cómo? Algunas pifias. Al menos no dijo que Dios lo bendiga, como el otro día, cuando le dijeron mentiroso. Cuando le dijeron mentiroso ahí en la cuenta pública. Así que eso más o menos con el encuentro de alcaldes. Y queríamos avanzar también a otro tema que sucedió el día de ayer, una votación en el Senado. La tercera. Sí, no, esta era la segunda. No, pero hoy día fue la tercera, ¿o no? Pasó 3 veces, el secreto bancario. Sí, pasó 3 veces por votación. Ahora va a comisión mixta. Ahora se va a comisión mixta, porque la primera fue un empate y las 2 segundas fue un rechazo, pero no tuvieron el quórum que requerían. Sin embargo, el fondo de esto es que el secreto bancario se viene hace muchos años solicitando y tramitando en el Congreso, y estos días ha sido aún más bullado y ha estado ahí en los medios. Yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene esto,
en cuanto a que el narcotráfico y el crimen organizado operan a través de los bancos, algo que anteriormente muchos Decían que no pasaba. decían que no pasaba, que los ingenuos éramos quienes creían que el narco usaba los bancos. En la semana anterior se detuvo a un ejecutivo del Banco Santander, luego se detuvo una ejecutiva del Banco Estado, y el día de ayer fue allanada una sucursal del Banco Estado en Santiago Centro por estos mismos casos, que son personas ligadas al Tren de Aragua, uno de los carteles de crimen organizado narcotráfico. Son los únicos venezolanos que no queremos en Chile, los del Tren de Aragua. Los demás son bienvenidos. Exactamente. Los del Tren de Aragua que en verdad han traído delitos que acá en el país no registrábamos anteriormente, delitos de secuestro, delitos de extorsión, tienen prestamistas, aparte de la venta de drogas que realmente crean, son negocios absolutamente ilícitos y crean una banda, una organización, una estructura tan grande que llegó a permear los bancos, no solamente pudiendo acceder a alguna cuenta, sino que siendo los propios ejecutivos, trabajadores del banco, miembros de este cartel del crimen organizado, el Tren de Aragua. Entonces, la pregunta que cae de cajón es, ¿el narco usa o no usa el banco? Oh, ¿Serviría claramente. ¿Serviría el levantamiento del secreto bancario para perseguir más rápido a estas bandas, para seguir esta ruta del dinero mal habido que tienen? Bueno, frente a eso, el mismo fiscal nacional reconoció que todas las investigaciones serían mucho más fáciles con mejores herramientas financieras. Como que hasta ahora no sé, la seguridad y muchas veces las definiciones de estos casos ocurren por cosas fortuitas, no sé, pillaron un audio o encontraron un WhatsApp en un teléfono que estuvieron investigando y de- solo por suerte o por cosas fortuitas, porque encontraron, no sé, o, uno que se le cayó el teléfono, que se le cayó la billetera y por ahí encontraron algo, como que no podemos dejar a la suerte o a cosas fortuitas la seguridad. Tenemos que entregar mejores herramientas a las policías para que puedan investigar, para que se pueda identificar, para que se pueda rastrear, y finalmente desarticular todas estas redes económicas que sostienen estas verdaderas mafias. Entonces, si queremos detener estas organizaciones, hay que darle donde más les duele, que es el dinero. O sea, hoy no guardan el dinero en los maletines, no está debajo del colchón, aunque si eres deudor del CAE, convendría mantener la plata bajo el colchón, que eso vamos a conversarlo después, pero si no hay una herramienta administrativa, o sea, claro, por vía judicial hoy día podemos tener acceso a las cuentas corrientes en caso de que una orden judicial así lo determine, pero en el proceso de investigación sería bueno tener estas herramientas administrativas que permitan que ver el camino del dinero, o sea, cómo se lava dinero a través de los bancos. Tú bien hablabas del Banco Santander, el Banco Estado, o sea, el Banco Estado, el pato, que es la mascota de todo Chile, está incurriendo en este tipo bueno, ejecutivos del banco están incurriendo en este tipo de delitos y es algo tremendo. O sea, uno no puede como entender de por qué la derecha se opone a este tipo de medidas. O sea, Kaiser venía a decir de que él no iba a dejar de que un comunista o un frente amplista le diera su patrimonio. O sea, hasta donde yo sé, los jueces no son ni frente amplistas ni comunistas. Podrán tener alguna opinión política como la libertad de expresión que expresa nuestra constitución, pero yo creo que si hay una herramienta que pueda hacer que una investigación se resuelva mucho más rápido y podamos encontrar y desbaratar estas bandas, yo creo que no veo la razón para negarse. Y como dices tú, se votó en el Senado y ahora tiene que ir a comisión mixta y se sigue dilatando mientras las bandas de narcotraficantes y el crimen organizado siguen permeando en nuestra comunidad. Sí, así es. Como decías tú, que mira, el caso del ejecutivo del Banco Santander,
eso fue seguido por la fiscalía cuando hace unos meses atrás hubo un parcelazo, que llamaba una fiesta clandestina, creo que era como en Buin, en verdad no recuerdo bien la comuna, pero era como a las afueras de Santiago, y hubo 5 muertos ese día en esa fiesta, y Tuvo buenos cumpleaños. claro, una de las personas que iba arrancando, creo, se cayó su teléfono y la PDI desde ahí empezó a rastrearlo y empezó a ver conversaciones y desde ahí llegaron a este ejecutivo que estaba abriendo cuentas para los delincuentes del Tren de Aragua y lavando dinero, sacando, creo que eran como 500 millones de pesos o más de 500 millones de pesos que habían salido hacia Colombia. Entonces, claramente no podemos estar esperando situaciones fortuitas que lleven a las policías a desbaratar esto, y sería mucho, mucho más fácil con unas herramientas administrativas como el levantamiento del secreto bancario, dentro de esto mismo que Kaiser, que no quería que el Frente Amplio o los comunistas le vieran sus cuentas, tuvo esta semana una pelea ahí con Grok, con la IA de Sí, X, estaba peleando con la IA de los Musk. la IA de los Musk. Fue muy chistoso ese episodio, así que se los vamos Y eso que a... tiene un coeficiente intelectual de 148. Él es el genio de su familia, peleando con una inteligencia artificial que finalmente tampoco le dio la razón. Es lo que él esperaba y buscaba que le dijera. Entonces, es muy raro esto de la derecha y nos lleva también a pensar qué esconden, a quién quieren encubrir, cuál es tanto el problema, porque también estaban ahí diciendo así como que casi que queríamos verle la cuenta ruta a la señora Juanita y nosotros así como, no es el No es el punto ni objetivo, el... claramente. No, absolutamente A no. menos que la Esto, señora Juanita esté lavando plata. O sea, en ese caso sí, pero a lo que voy, y acá no, un mensaje que nos puso de maravilla 321. Las personas comunes no le temen al secreto bancario. O sea, una persona que no está involucrada en ningún tipo de lavado de activos o en algún delito, en algún ilícito, no tiene por qué temer a mostrar, ¿cierto? Eh, los fondos, de dónde vienen, no hay ningún problema. O sea, o hay financiamiento irregular de la política o hay algún ilícito. De hecho, no sé si fue un ex ministro, no me acuerdo quién, que le respondió a Kaiser por Twitter, por X, cuando él dijo de que no quería ningún frente al pista comunista, y él le dijo como las razones en caso de que, ¿por qué le teme Kaiser a que le revisen sus cuentas corrientes? O sea, ¿qué oculta? ¿Cuáles de las razones es la que él le complica de por qué se conozca sus cuentas corrientes y de dónde provienen sus fondos? Yo creo que si no hay ningún problema, si tu dinero viene de tu sueldo, viene de una empresa que tienes tú, viene, no sé, me prestaron plata, qué sé yo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué ocultarlo? sí, es muy extraño y por eso deja a la vez un manto de dudas respecto a cuáles son las verdaderas intenciones o qué quiere proteger realmente los senadores de derecha y la derecha en general, porque esto no solo fueron sus autoridades electas, sino que es el amplio conglomerado de derecha que ha estado oponiéndose a esta normativa y a levantamiento del secreto bancario hace mucho tiempo. Así que esto igual se nos conecta con algo que vino sucediendo esta semana, que también lo vimos en cuanto al cobro del CAE. Oye, Vemos, antes de ir al CAE, como para distender, yo quería mostrar unos memes que mandé. Y ya volvemos con el tema del CAE. Ahí estoy ya, mostrando el Instagram. Mira, justo nos sale ahí Mayra abogada. Mandé unos memes como para distender un poco el ambiente, para que no esté tan fome. Ah, que dice estos cabros son fome, ya, hablan puro de política. Y yo quiero tener un. Yo mandé unos momazos, a ver, lo voy a buscar. Momazos y también alguna. A propósito del CAE, este momo está muy bueno porque. Está muy grande. Porque sale Cas, Quirós
y abajo el deudor del CAE, como escondido, así como estaba escondido el Saddam Hussein, así, un deudor del CAE, fondeado, para que no lo pillen. Y es increíble esto, aprovechamos de conversar del CAE mientras yo les muestro este meme, que cuenta un poco lo que ha pasado. O sea, han salido influencers, que al Pollo Castillo le sacaron 20 millones, que a los Taquín también. Entonces, ¿qué ocurre con este tema del CAE, Diana? Se han estado haciendo unos cobros por medio de la Tesorería General de la República, donde se vaciaron cuentas corrientes de muchos deudores del CAE. En este momento se han conocido situaciones súper complejas de personas que perdieron sus sueldos completos, se quedaron sin nada para el mes, sin ahorros, porque finalmente no era sola, o sea, es su sueldo, no era un ahorro, no era la plata para las vacaciones, no era El eso, era sueldo. el sueldo y su plata para vivir. Entonces finalmente se transforma en un drama. Es un drama complejo y que tiene también muchas aristas en cuanto a las atribuciones de Contraloría, porque se señala también que este cobro sería ilegal y hasta podría ser inconstitucional. Entonces, están ahí todos en alerta, se están creando varios grupos de deudores del CAE. Entonces, si tenemos acá entre nuestra audiencia, conocen a alguien que esté en esta situación, nosotros igual los podemos derivar, contarles más o menos dónde se están reuniendo. No tenemos Y plata para ayudarle a pagar el CAE, pero podemos, podemos colaborarle con otras cosas. claro, podemos colaborarles No con vamos a ser datos. como el abogado González que les dijo que no pagaran, que no importa, y que al final tuvo que salir a pedir disculpas. Claro. Lo más terrible de esto es que no se entiende la disparidad donde hay gente que están dándoles perdonazos o que hemos conocido a lo largo del tiempo que se le han perdonado impuestos a muchas grandes empresas, y que en este momento sean los deudores del CAE las víctimas de esta nueva ofensiva del gobierno a través de la Tesorería General de la República, haciendo estos cobros. Yo lo encuentro, a mi parecer, una pésima señal, y que además eh, creo que hay un cierto porcentaje de votante del señor Antonio Kast que se quedó sin su dinero. Fue forzado a pagar sin ninguna notificación y sin nada. Así que hay que tener harta conciencia ahí en cuanto uno ejerce su voto y lo que pueda suceder a futuro. Porque este tema yo lo encuentro terrible. O sea, a nosotros no nos ha pasado. Yo no soy deudora del CAE, soy deudora del Fondo Solidario. Fondo solidario. Pero aún así, o sea, la Tesorería General de la República debería poder embargar impuestos, tributos, no es el sueldo. Además, en el Código del Trabajo y en nuestra legislación es inembargable. Y además igual hay un límite, que es hasta como 2,5 millones. Entonces, a una persona que gana 1 millón de pesos, que le hayan sacado 1 millón de pesos, es absolutamente... ¿Qué nos cuenta? Ah, estaba mirando el chat, me puse a mirar el chat, Lo de Cuba. pero no, yo creo que algo va a tener que hacer ahí. El ministro Quirós dijo que las deudas se pagan. Es bien raro ahí, como otro golpe más, como lo hablábamos el otro día, para la clase trabajadora, para la clase obrera, para quien vive de su sueldo y que no tiene tampoco grandes capitales, no tiene bienes raíces. Entonces hay una desconexión del gobierno con el ciudadano de a pie que no se explica. Sí, Veamos un yo poquito. quería aportar algunos datos ahí para ver lo grotesco, lo clasista que es esta medida, porque más ya pongamos que ganáis 5 millones de pesos y que supuestamente solamente a esas personas le iban a aplicar
iban a tener que pagar, ¿cierto? Le iban a descontar parte de su cuenta corriente, y que ahora el ministro dice, vamos a ver con tesorería para ver qué pasó, que le están sacando dinero a personas con sueldos más bajos. Hoy se supo de que la justicia prescribió la deuda que tenía Cugat de 30.000 millones de pesos, porque justamente la tesorería se le olvidó cobrar. Pasó el plazo que tenía la tesorería para cobrar esa deuda, 30.000 millones de pesos, y como no lo cobraron, la justicia prescribió la deuda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entre el 2007 y el 2017, es decir, en un plazo de 10 años, las condenaciones de multas e intereses a grandes empresas sumaron, escuchen bien, 774 millones de dólares. 774 mil millones de pesos. O sea, es absurdo. Y a grandes deudores, como empresa de retail, el Comité Especial de Tesorería puede condonar hasta un 80% de la deuda mediante resolución interna. Y obviamente el caso más emblemático de esto es de la desaparecida Johnson, a la cual le condonaron 59.000 millones de pesos. ¿Ya? Y en contraste, ahora le están embargando los sueldos a los deudores del CAE y no se les condona ni un peso. Acá, ojo, acá no está puesto el punto en donde si hay que pagar o no pagar la deuda. O sea, eso ya es un tema que es una conversación que va hacia la gratuidad de la educación y la visión que pueda tener cada uno, cada una. O sea, si estas son las condiciones, y si vienen un crédito usurero con intereses exorbitantes, el tema es que si se va a hacer un cobro, que se haga un mecanismo de pago que sea acorde a la realidad de las personas. Por ejemplo, en el gobierno anterior se buscó un mecanismo de financiamiento de la educación superior que fue rechazado por la derecha en el Congreso, que no fue aprobado y que justamente buscaba solucionar los problemas de aquellas personas que estaban endeudadas tanto con el Fondo Solidario como con el CAE. Pero no sé, vemos acá que no hay una correlación entre lo que hace este gobierno para cobrarle, ¿cierto?, a estos empresarios y lo que hace con las personas comunes, corrientes y silvestres de nuestro país. Sí, tenemos ahí otra medida clasista, como lo decíamos, que finalmente le pega a la clase trabajadora y no va contra el gran empresariado que ha estafado por muchos más miles de millones de pesos. Entonces es súper... Debería estar en el Registro Nacional de Vándalos. Ahí mismo, yo creo que ahí mismo se van a ir los deudores del CAE. Bueno, claro. está como al mismo nivel ahí, los vándalos con los deudores. Además que la deuda del CAE es tremendamente usurera, o sea, y los bancos ya han ganado plata con esto, porque como bien lo dice su nombre, crédito con aval del Estado, el momento en que se cayó en deuda con el banco, el Estado pagó al banco estas sumas de dinero para, sí, y entonces lo que se está cobrando en estos momentos, la mayor parte de la deuda está compuesta por intereses, entonces es súper complicado. Al final termina siendo súper grotesco el asunto, y esperemos de verdad que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema puedan defender y poner un freno a la tesorería con este tipo de cobros abusivos. Porque además la cantidad de recaudación, o sea, Quiroz habla de que el Estado está recaudando. ¿Cuánto es la cantidad que puede recaudar el Estado cobrando a las personas del CAE en comparación con otra recaudación, como por ejemplo la evasión de impuestos, todo este tipo de triquiñuelas tributarias que ponen algunas grandes empresas? Oye, el último tema que nos queda de la semana, que fue bien importante, que se está dando, es la acusación constitucional que anunció el Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Lo que ocurrió acá es que el ministro Quiroz salió a decir que había una inconsistencia entre la proyección de deuda que había emitido el gobierno anterior bajo el mandato de Grau en el Ministerio de Hacienda, con la proyección de deuda
que estaba estimando el gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo ocurre esto? Cada Ministerio de Hacienda, en general la DIPRES, elabora un informe de finanzas públicas, el conocido IFP, que ustedes lo van a poder estar escuchando mucho esta semana con respecto al tema de la acusación constitucional, en donde cada Ministerio de Hacienda está informando el estado de las finanzas el estado de finanzas del Estado, los ingresos, los gastos, el déficit y la proyección de deuda. Y ahí está el punto en donde habría una diferencia de inconsistencia que habla el ministro Quirós en las proyecciones de deuda de la administración anterior. ¿Cuál es su argumento? El déficit fiscal acumulado proyectado para 2026-2030 crece en 13,5 billones de pesos, pero el stock de deuda solo aumenta 3,9 billones. De esa diferencia, de 9,6 billones, se concluye que la deuda pública llegaría al 46,5% del PIB en 2030, superando el límite prudente del 45%. Ya, entonces Quiroz dice de que la proyección de deuda está mal estimada y que en realidad la proyección que dejó el gobierno anterior nos va a sobreendeudar mucho más de lo que ellos hablaban. Hay distintas cosas acá que básicamente el ministro Quirós está mintiendo, lo voy a decir así, porque hay distintos temas, como por ejemplo el tipo de cambio. ¿Ya? La proyección en ese tiempo se hace con el peso, el tipo de cambio peso-dólar con un valor, y la proyección ahora se hace con el tipo de cambio peso-dólar a otro valor. Por tanto, automáticamente el número es distinto. Y otros temas como operaciones bajo la línea, existen operaciones financieras del Estado que afectan el stock de deuda, recuperación de préstamos, uso de activos del tesoro, amortizaciones, y al final como que todas estas variaciones terminan coincidiendo, pero el ministro Quirós hace un análisis que es bien antojadizo y que en realidad dice que cada peso que se está proyectando en realidad está generando deuda, pero no, es una proyección, no es que en realidad que automáticamente eso esté generando deuda. De hecho, el mismo ministro Grau, ex ministro Grau, le pidió al ministro que si había algo que conversar sobre el informe, si había temas que ajustar y que permitieran como hacer un encuentro entre estos dos IFP de ambos ministerios, pasado y anterior, pasado y actual, pero la derecha prefirió lisa y llanamente hacer esta especie de show, que es súper raro, porque generalmente como que son las oposiciones las que hacen acusaciones constitucionales. O sea, se hicieron acusaciones constitucionales a Piñera, hicieron acusaciones constitucionales en el gobierno de Boric, como que es raro que la misma que el mismo oficialismo sea quien está levantando acusaciones constitucionales hacia un ministro anterior que ni siquiera está en ejercicio, que no sé, es bien raro. ¿Qué opina usted, Diana? Me extendí un poquito. Es súper raro este tema, es un tema bien técnico, pero básicamente lo que dice Quirós no es tan así, sino que en realidad hay distintos ítems que acercarían ambos documentos, pero que en realidad no está la convicción de llegar a una conversación, y esto le sirve a la derecha y a la ultraderecha, que es estar en constante caos y en constante confrontación. Claro, a eso quería ir yo en cuanto al tema de esta acusación constitucional que en sí tiene poco de sustento jurídico. Entonces es muy extraño, ya es bien sabido que la derecha no sabe hacer acusaciones constitucionales porque no prosperaron todas las... En la pasada las perdió todas. Claro, las perdieron todas, entonces jurídicamente es muy mala. Como dices tú también, se habla de unos errores o diferencias de cifras en una proyección que finalmente no es un dato o un número que deba ser fijo e inamovible, sino que tiene diferentes variables y diferentes factores que lo pueden hacer cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, es muy extraño esta jugada. Nuevamente tenemos el constante caos que quieren crear
el oficialismo y la derecha, sobre todo el Partido Nacional Libertario, como que tienen esta lógica de constante pelea, como que quieren estar ahí acusando, diciendo, este hizo esto, esto hizo el otro, entonces no hay ahí en ellos una posición de diálogo, una posición como de apertura a avanzar, por lo mismo que se ofrece el ministro Grau al ministro Quirós, conversar, sentarse y ver qué puntos son los que a él le generan dudas, pero sin embargo esto no sucede y No hubo voluntad. avanzan con la presentación de la acusación y arrastran también el Partido Nacional Libertario a los republicanos y a RN, que se había mantenido como parte de la derechita cobarde, parten detrás de esto, de la extrema derecha, para acompañarlos a presentar esta acusación, y ahí también generan un quiebre con la UDI, que no los acompañó en esta pasada, y que también toma una postura en que yo creo que también se aburren un poco de esta pelea constante y de las pocas ganas de trabajar que tienen estos caballeros, porque están muy cómodos con tener mayorías parlamentarias y con estar en el gobierno queriendo avanzar en sus agendas a toda costa. Entonces, viene desde ahí también el tema de la acusación constitucional contra el ministro, que como decías tú, no se entiende estar acusando a un ministro que ya está de salida y menos por una proyección, ni siquiera son datos que podríamos decir hay una falta o hay un delito, no es así. Entonces, más que nada esto es una jugada, crear un ambiente, como ya lo habíamos dicho, de conflicto exacerbado con la oposición y con el gobierno anterior, que no han superado y que no creo que superen muy pronto. Supérenlo. Claro, superen a Gabriel, por favor. Superen a Gabriel. Y a todos nuestros exministros. Lo bueno es que yo creo que el ministro está bastante tranquilo en cuanto a la presentación de esta acusación. Sí, sabemos que es bastante incómodo porque va a tener que incurrir ahí quizás en la defensa y en todo lo que conlleva esto. eh, y es como obligatoriamente tener que prestarse para el show que están levantando los libertarios ahí en el Congreso. Así que esperamos que esto no avance más, que no prospere y que quede en evidencia nuevamente que el Partido Nacional Libertario es mucho ruido, pocas nueces y no tienen mucho que aportar al debate y a las verdaderas preocupaciones y necesidades de la ciudadanía.